El próximo 24 de julio se cumplen 5 meses de la invasión rusa de Ucrania y muchos se preguntan cuál es la estrategia rusa en Ucrania, si el Kremlin está apostando a mantener una guerra a largo plazo y si Ucrania está preparado para ello. Para contestar a estas y otras preguntas me acompaña ahora desde Bogotá el teniente coronel retirado Luis Alberto Villamarín, especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en Camino. Buenas noches, Ana María, como siempre un gusto y un honor estar con ustedes en CNN. Bueno, como decía, la guerra en Ucrania entra en su 5.º mes este próximo 24 de julio. Por el momento no hay señales de que vaya a terminar pronto. ¿Debemos estar preparados para un conflicto que dure, por ejemplo, años? Infortunadamente sí, Ana María, por una razón sencilla. Rusia avanzó, ya conquistó la primera parte del Donetsk y avanza con la misma estrategia, con la misma metodología a dominar el Lugansk para posicionarse del Donbass. Pero resulta que la posición de Ucrania y la posición de la OTAN es que Ucrania no puede permitir perder un solo centímetro, ni siquiera Crimea, que estaba ocupada de facto. Entonces, aquí lo que se ve es que Rusia va a incrementar el ataque de una manera muy intensa para dominar el Lugansk y terminar de conquistar el Donbass. Y una vez hacer eso, se sentirá estimulada primero para defender eso, para seguir fortaleciendo ese corredor del sur y del oriente y el occidente, y desde luego y seguir intentando atacar a Kiev con el argumento de que las tropas ucranianas van a recuperar obviamente la región del Donbass y el Lugansk con las armas que les están llegando y las próximas a llegar. O sea que lo que tenemos es un escenario de prolongación indefinida del conflicto con un desagre terrible para los dos países y con mayor afectación para Ucrania, que tiene menos reservas militares y que se ve obligada a incorporar más gente de una manera apresurada para entrar en combate. Y de eso precisamente le quería preguntar, de prolongarse este conflicto, como usted acaba de decir que va a suceder, ¿quién se va a beneficiar? ¿Rusia, Ucrania? Y ese resultado a favor de un otro país, ¿cuánto depende de cómo actúe Occidente? Pues Ana María, ahí está la trilogía y pienso que ni favorece ni a Rusia ni a Ucrania, porque el desgaste ruso también va a ser grande y Occidente va a mantener por lo visto esa actitud de que peleen ustedes allá, nosotros estamos desde lejos apoyando, queremos la paz, pero Rusia tiene que ceder y Rusia seguirá con el argumento de que no lo han derrotado y su propaganda interna manipulando a la población rusa para convencerla que es una guerra justa, China sacando la brasa con mano ajena, India comprándole los granos y las armas a Rusia, las tensiones permanentes y ahí está el riesgo que pueda ocurrir algún error de cualquier parte que podría llevar a que infortunadamente escale el conflicto. Es uno de los escenarios muy probables. Y de eso quiero hablar más tarde, pero usted lo mencionaba, la atención de Rusia se centra ahora en Donetsk, tras capturar la última ciudad de Luhansk. Junto con Donetsk forman la región de Donbass. Aunque a ritmo lento, sobre el terreno, Rusia está logrando más avances de lo que está haciendo Ucrania. Claro, por ahora sí, Ana María, porque está utilizando la ventaja que tiene con la artillería, que es demoledora y prácticamente tritura todo lo que encuentra por delante, y ahí sí intervienen las fuerzas de maniobra de infantería y de blindados y van ocupando el terreno, y los ucranianos ante esa desventaja han sostenido un combate con movimientos retrógrados, pero han tenido que desocupar ya el Donetsk y probablemente lo mismo va a ocurrir en Lugansk. El tema es que está llegando ya la ayuda multimillonaria que prometió Estados Unidos y parte de la Unión Europea, o de la OTAN mejor, y entonces vendrá el contraataque. Así como Rusia va a arreciar su ataque de artillería y de aviación sobre el Lugansk, próximamente vendrá el contraataque de las fuerzas ucranianas, en especial con los misiles HIMARS, que es una plataforma muy importante y poderosa, y entonces vendrá ese combate y esa matazón que es impredecible sin que se solucione el conflicto para ninguno de los dos y sin que la OTAN pueda intervenir de una manera más directa. Total que ha afectado Rusia, ha afectado Ucrania y no se sabe cuál será el desenlace que pueda tener la OTAN en medio de ese fuego cruzado tan intenso.
Pero yo no sé si está de acuerdo conmigo, pero en este conflicto el problema no parece ser tanto el armamento. Usted acaba de mencionar la ayuda que está esperando Ucrania por parte de Occidente, sino si ambos países están contando con el suficiente número de efectivos para combatir. Pues es que ahí está el riesgo, Ana María. Precisamente cuando las guerras se desnaturalizan y comienzan a intervenir extranjeros, ahí hay situaciones complejas porque, por ejemplo, hay un grupo de comandos de Estados Unidos que ya son veteranos, que no son activos y que se han asentado ya en territorio ucraniano, no desde afuera, y están entrenando las tropas y necesariamente tendrán que entrar en combate en algún momento si es que ya no han entrado. Y Rusia está llevando sus mercenarios, o sea, está tercerizando la guerra para poder actuar con el grupo Wagner, y los ucranianos también reciben voluntarios de otras partes, y entonces ahí está el riesgo que se toquen los intereses graves de alguien o que Bielorrusia intervenga contra Lituania o contra Polonia y se puede escalar esto de una manera impredecible. Pero, de nuevo, insistiendo un poco en este tema, hay analistas que coinciden en que uno de los problemas que está teniendo Rusia ahora mismo, Moscú, es la falta de sus efectivos rusos bien entrenados sobre el terreno y que quizá esta ha sido una de las causas para que avancen de manera tan lenta como lo están haciendo, por ejemplo, en el Donbass. Claro, Ana María, y eso es un problema de todas las guerras, pero resulta que todas las guerras tienen su propia dinámica y sobre la marcha, como le está pasando a Ucrania y le está pasando naturalmente a Rusia, se van utilizando tropas que se llaman de refresco o de relevo, que van entrando a la zona de combate y adquieren la experiencia primero en la retaguardia y luego actúan en las unidades de maniobra y se vuelven veteranos en un momento, una situación muy rápida, y esto es gravísimo porque aumentan las muertes precisamente por falta de experiencia en lado y lado y las acciones cada vez son más temerarias. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a regresar con nuestro primer invitado, y cuando volvamos le quiero preguntar, de lograr Rusia el control total de Donbass, ¿qué posibilidades reales existen de que Kiev retome de nuevo el control de esa zona del país? Ya regresamos. Seguimos hablando con mi primer invitado, Luis Alberto Villamarín, teniente coronel retirado del Ejército de Colombia y especialista en geopolítica, estrategia y defensa nacional, que nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Antes de ir a la pausa estábamos hablando de la ofensiva rusa, de cómo se está haciendo, cómo está tomando zonas del Donbass, de lograr Rusia el control total de esa región. ¿Qué posibilidades reales existen de que Kiev retome el control, incluso si Occidente, si sus aliados siguen suministrando armamento a Ucrania? Acabamos de oír lo que le dijo Zelensky a mi compañero Walt Blitzer, de que no van a ceder absolutamente nada del territorio a Rusia. Pues, Ana María, mientras no ocurra algo tan trascendental como que se pueda golpear en la retaguardia al apoyo logístico y el apoyo estratégico ruso, aquí lo que tenemos es una guerra prolongada de desgaste mutuo en el que es tan difícil que Kiev recupere toda la región del Donbass, como es igual de difícil que Rusia la logre controlar totalmente, porque va a haber actividades de guerrilla, de sabotaje, de corte de las líneas de comunicación, de emboscadas, de ataques como ya están ocurriendo contra los funcionarios prorrusos, asesinatos inclusive, ocurrirán más acciones criminales contra la población que se oponga, y eso lo que hará es prolongar una guerra de desgaste hasta que finalmente las instancias internacionales tengan que tomar decisiones, repito, a menos que ya se decida que se actúe de alguna forma con apoyo de la OTAN contra la retaguardia estratégica rusa y se golpee a la aviación rusa en tierra, a la artillería en tierra dentro del territorio ruso, y eso ya sería otra dimensión y tendría otras connotaciones. Ahora le sigo escuchando, ¿no?, de que esto se va a prolongar, pero ¿puede Occidente seguir suministrando armamento a Ucrania al ritmo que lo está haciendo ahora mismo? Pues la dinámica de la guerra lo va a exigir y no le quedará otro camino, ya que se comprometió de frente, y cuando una potencia
se compromete a amenazar, no puede amenazar porque sí, sino que tiene que sostener esa caña. Y está demostrado, por ejemplo, que hoy hubo la renuncia del señor Johnson en Inglaterra y los parlamentarios conservadores y los laboralistas también dijeron que seguirán apoyando que esa política de Estado no cambia. Entonces ya es un compromiso grande, la OTAN lo acaba de firmar y reafirmar, inclusive recibió 2 miembros y no les queda otro camino que seguir apoyando esto o hasta que Rusia ceda u ocurra algo impredecible. Usted lo acaba de mencionar, la OTAN sigue creciendo. Este martes se firmaron los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia, pero como decimos, Rusia sigue ganando terreno. Estas 2 adhesiones, ¿cómo pueden alterar el curso de la guerra? ¿Va la OTAN a fortalecer su compromiso con Ucrania? ¿Qué escenarios podemos esperar? No, pues los escenarios son todos, porque precisamente lo que llama los juegos de guerra en el análisis estratégico se ven todas las posibilidades y luego se determina cuál es la capacidad de más probable adopción del adversario de la OTAN, que sería en este momento Rusia. Entonces, lo que se prevé es que Rusia va a seguir con todo a apropiarse del Donbass, a tratar de sostener los nuevos gobiernos prorrusos y avanzar a seguir en su objetivo de dominar a Ucrania. Y por su parte, mientras no toque a la OTAN apoyará con toda la posibilidad a Ucrania y ahí es donde viene la guerra de desgaste e intervendrán internacionalistas y otros eventos impredecibles con consecuencias impredecibles. Al principio del programa hablábamos también de la isla de las serpientes y esta retirada de los rusos, de las tropas rusas de esa isla el pasado 30 de junio. ¿Cree usted que fue realmente una victoria militar de Ucrania o fue un gesto de buena voluntad de los rusos, como asegura el Kremlin, para evacuar los cargueros con cereal ucraniano? Pues yo diría que fue una derrota de Rusia porque perdió el control. O sea, en el mar si vemos, a Rusia no le ha ido bien, porque cuando tomó la isla de la Culebra tuvo muchas bajas, después perdió su mejor buque de guerra en el Mar Negro por lo menos, que era el mejor que tenía, lo perdió, y en unas pocas batallas navales que ha ido siempre ha perdido. Entonces lo utiliza como una arma de propaganda, porque Putin no puede ir a decir ante los rusos que perdió una posición estratégica, pero tampoco significa que Ucrania tenga en este momento la capacidad naval y aérea o aeronaval para proteger y apoyar a esas tropas. O sea que es un triunfo simbólico, puede ser parte de lo que ocurre en las guerras, que en una etapa una fuerza ocupa un territorio, luego lo pierde y puede ocurrir varias veces. Pero en este momento se nota es más propaganda rusa, que evidentemente perdió esa posición, que Ucrania tampoco tiene la posibilidad de protegerla y utilizarla como un corredor estratégico para el tránsito de los granos como lo quisiera. Bueno, pues muchas gracias por ayudarnos a entender cómo va el curso de la guerra en Ucrania cuando decíamos que se van a cumplir 5 meses desde la invasión rusa del país. Era el teniente coronel retirado Luis Alberto Villamarín, desde Colombia, Bogotá. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en Camilo. Buenas noches, Ana María, y de nuevo mil gracias por la invitación. Un placer. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos, ¿cuáles son las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania en cuanto a apoyo militar y por cuánto tiempo pueden sostener países de Occidente a Ucrania? Lo vamos a analizar con Euclides Tapia, profesor de Relaciones